y oramos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos has concedido, Señor, por todas tus bondades, tus misericordias, tu gracia, Señor, las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Y Padre, por el privilegio que nos das de llegar a este lugar donde nos reunimos como pueblo tuyo. Y en esta tarde, Señor, para participar de este taller, para nuestro bienestar espiritual, nuestro crecimiento espiritual, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques a través de este taller en cada uno de nosotros, que podamos crecer, Señor, que podamos adquirir el entendimiento que tú quieres que tengamos de tu palabra, Señor, de todas las cosas relacionadas a tu Hijo Jesucristo y a tu reino, Señor. Y Padre, mira aquellas debilidades nuestras, Señor, te pedimos que tú las quites para que nuestras mentes estén claras, Señor, que podamos recibir la enseñanza, Dios mío, y poder, Señor, de aquí en adelante continuar usando de este conocimiento junto con nuestros talentos, Señor, para la gloria tuya. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, bienvenidos a este segundo taller de capacitación. El primero habíamos hablado acerca de una vida de oración, ¿verdad? Quiero señalar esto, que este taller está dividido en tres partes. La primera es Hablo con Dios, que ya, ¿verdad?, la hablamos y era acerca de la oración. La segunda es Escucho a Dios, y esa es la que vamos a estar cubriendo ahora, y es en relación a la palabra de Dios. Y la tercera parte, cuando terminemos eventualmente la segunda, el estudio de la Biblia, será Adoro a Dios, y es en cuanto a la adoración en la iglesia, ¿verdad?, para que seamos mejores adoradores. Estaba escuchando en la radio, porque me gusta escuchar, hermanos, para ver qué es lo que se habla por ahí, qué es lo que se dice en las iglesias, qué es lo que se está enseñando y predicando. Y estaba escuchando una dama decir que la Biblia enseña que hay que orar 2 veces al día. Entonces se va al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde dice que meditarás en esta ley de día y de noche. Número 1, que ese versículo no tiene que ver con oración, tiene que ver con meditar en la ley de Dios. Y número 2, que de día y de noche no significa 2 veces al día, significa, hermanos, que en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, ¿sabe?, que no hay límites para meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Y yo creo que eso viene por falta de estudio, falta de profundizarse en lo que el autor está tratando de decir. So briefly, I'm just going to mention that I was listening to the radio and I heard a lady saying that we need to pray twice a day. And she goes to the book of Joshua, chapter 1, verse 8, where it says that you shall meditate on this law day and night. But first of all, that has nothing to do with prayer. It has to do with the Word of God. And secondly, when it says day and night, it doesn't mean twice a day. It means any time and all the time, during the day and during the night. And it's just a lack of furthering their reading. You know, they shouldn't just superficially read. They need to look at the context and they need to understand what the author is trying to say. Escuché los otros días también a alguien que citó a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y de ahí saca que cuando usted esté buscando un trabajo, que tenga fe. El versículo habla de fe,
pero no de fe para buscar un trabajo. Es de fe para la salvación. O sea, hermano, que se nota, hermano, que las personas leen la Biblia, pero no ponen atención a lo que están leyendo. Y entonces acomodan los versículos a sus conceptos. And so I also heard someone read Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. It says, "For by grace we are saved through faith, and that not of yourselves, for it is the gift of God, not by works, lest ye boast." And out of that passage, she says, so when you're looking for a job, have faith. That has nothing to do with looking for a job. It has to do with how we got saved, which is by grace through faith. And so it seems to me that some people read the Bible, but they don't pay attention to what they are reading, and then they fit the passage to their preconceived ideas. And that's not how you read the Bible. That's not how you use the Bible. Esa no es la manera, hermanos, de usar la Biblia. ¿Ven? ¿Cuántos de ustedes han escuchado a predicadores decir que usted no necesita estudiar, lo que necesita es el Espíritu Santo? How many of you have heard preachers saying that you don't need to study, all you need is the Holy Spirit? Estoy de acuerdo en parte, sí. Hace falta el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Porque ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero ¿está Dios en contra de la educación? No. And so let me ask you this, and I believe in it partly because who inspired the Bible? Holy Spirit. The Holy Spirit. So we do need the Holy Spirit. I have no problem with that. But the question is God against education? Is God against being taught and learned in the scriptures? Is God against that? Not at all. Yo lo que creo que estas personas no han estudiado la Biblia y esa es su excusa para la posición de ellos. ¿Verdad? El estudio de la Biblia, hermanos, es muy bueno. Studying the Bible is a good thing. It's not a bad thing. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos cubrir, leer y estudiar la Biblia. That's what we want to cover. Reading and studying the Bible. El estudio de la Biblia para beneficio personal. Bible study for personal benefit. Y hay tres principios importantes, hermanos, que vamos a estar discutiendo. There are three important principles that we will be discussing. El primero es observación, el segundo es interpretación y el tercero es aplicación. So, these three principles are, number one, observation, number two, interpretation, and number three, application. Esto va a ser, hermanos, básico, no vamos a ir muy técnico, no vamos a entrar profundo usando palabras técnicas, y cuando las use las voy a simplificar también. Vamos a mantener lo más básico y lo más simple posible. ¿Okay? No sé si todavía hay hermanos que están apuntando, ¿verdad? Así que quiero darles tiempo para que puedan apuntar. Y la pregunta entonces es, ¿qué son estos tres principios? ¿Qué es observación? ¿Qué es interpretación? ¿Qué es aplicación? And so let us ask the question, what are these three principles? What is observation? What is interpretation? And what is application? ¿Qué son estos tres principios? Yeah. Bueno, el primero es observación. Y observación es simplemente, hermanos, leer la Biblia. First one is observation. And basically, all it is reading the Bible. Hay que leer la Biblia. ¿Verdad? Si no se lee la Biblia, no se aprende. We don't read the Bible, we don't learn. Y se le conoce así, hermano, observación. That's how it is known, as observation. Porque usted está observando, ¿verdad? A través de las escrituras. You are observing through the scriptures.
Y lo primero que debemos hacer, hermanos, es orar para que Dios le dé claridad y le ayude a entender lo que lee. The first thing we must do when we are going to read the Bible is to pray so that God gives clarity and help you understand what you read. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo, hermanos, donde el Espíritu Santo hace su labor de ayudarnos con la Escritura. Lo que los predicadores dicen que usted no necesita educación, sino lo que necesita es el Espíritu Santo. Ahí, hermano, donde entra en acción el Espíritu Santo. Cuando usted le dice, Señor, esta es tu palabra. Esto lo inspiraste tú. Fue tu Espíritu y yo necesito la ayuda de tu Espíritu. ¿Verdad? Ahora, hermanos, el Espíritu no va a ayudarnos a nosotros sin su palabra. Porque Él no va a hacer nada contrario ni fuera de su palabra. Entonces, para esos que dicen que no es necesario la educación, no es necesario ir al seminario, no es necesario coger estudios bíblicos, nada por el estilo, entonces, ¿cómo se aprende si no se lee, si no se estudia? Porque fuera de esto, el Espíritu no va a ayudar a nadie. El Espíritu Santo va a usar su palabra para edificarle a usted y edificarme a mí. O sea que eso es una contradicción lo que están diciendo ellos. ¿Verdad? And so, you pray so that God gives you the clarity to help you understand what you read. This is where the Holy Spirit comes into play. But those preachers say that all you need is the Holy Spirit and you don't need education. Well, the Holy Spirit is not going to help you without the Scriptures because He inspired the Scriptures and He will not do anything against it or out of it. He will use the Scriptures to edify you, but how do you get edified if you don't read the Scriptures, if you don't study them, if you don't get some kind of education in the Bible? Even if it's personal, if you just read it on your own and try to figure things out on your own at home, you're not necessarily going to school, but you have to study it. There's no other way. Pastor, el Señor Jesucristo dijo una frase muy corta. Erráis ignorando las Escrituras. Amén. Eso fue a los saduceos, ¿verdad? Jesucristo le dijo a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras. Hay que conocer las Escrituras. Y no solamente con la lectura, hay que estudiarlas. And so Jesus told the Sadducees, you err because you don't know the Scriptures. And so it is necessary to know the Scriptures. And not just by reading them, but searching them diligently. Cuando Jesús resucitó en Lucas 24, ¿se acuerdan cuando iban aquellos dos discípulos de camino a Emaús? La Biblia nos dice que ellos iban hablando y Jesús entró, ¿verdad?, en la conversación y ellos no se dieron cuenta que era Jesús, ¿verdad?, porque sus ojos estaban cubiertos en el sentido espiritual. Y en la manera en que ellos iban hablando acerca de la muerte de Jesucristo y cómo es que ellos tenían la esperanza en Él, pero murió, Jesús entra, y estoy buscando el versículo, es en Lucas 24, si no me equivoco. El versículo 3 en adelante, pastor, el 24. Sí, pero estoy buscando uno específico, donde en el 25, capítulo 24, versículo 25, Jesús les dice aquí a ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, esa palabra declaraba es importante, la vamos a ver más ahorita, en todas las escrituras lo que de él decía. I don't know if you caught that in Luke 24 verses 25 through 27.
those two guys that were walking, those two disciples walking to Emmaus after Jesus resurrected, and they were talking about how the Messiah that they had hoped for died on the cross, and Jesus was telling them, they didn't know it was Jesus, but he was telling them that they didn't know the scriptures, that and so he started declaring to them, expounding the scriptures to them. And that word expounding is important. ¿Se acuerdan cuando el eunuco, el etíope, iba leyendo las escrituras, el libro de Isaías, que Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? You remember when the Ethiopian eunuch was writing, and he was reading the book of Isaiah, and Philip asked him, do you understand what you read? Y la respuesta de él fue, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? And his answer was what? How can I understand if nobody explains? No me vengan a decir que no hace falta maestros, que no hace falta la educación en la Biblia. Porque si no hace falta la educación en la Biblia, entonces ¿para qué Dios ordena maestros? Don't tell me that you don't need to have education in the scriptures. Because if that's the case, why does God ordain teachers of the word? Why is that one of the gifts? Porque es ese uno de los dones que Dios da, el de la enseñanza. Hermano, eso es una lógica ilógica, que mejor dicho es una falacia. That is very illogical. That is a fallacy. Hermanos, les recomiendo que adapte un programa de lectura, como leer la Biblia en un año. Hay, por ejemplo, Biblias cronológicas. Usted puede ocupar una Biblia que está organizada cronológicamente. Por ejemplo, usted comienza a leer el Génesis y de momento, cuando llega al capítulo 11, brinca al libro de Job. ¿Por qué? Porque Job vivió durante ese tiempo. Y así usted está leyendo la Biblia en el orden histórico cronológico. Y hay veces que usted está leyendo el libro de Reyes en ese tipo de Biblia y de momento salta al libro de Isaías, al capítulo 3 o 4 o 5, el que sea, porque ese capítulo es pertinente a ese capítulo del libro de Reyes. Hay personas que les gusta leerlo así. Hay diferentes programas, hermano, usted puede buscar en el internet diferentes programas de lectura de la Biblia. La lectura en un año, la lectura en 3 años, la lectura 5 días a la semana, 7 días a la semana. Hay un sinnúmero de programas que usted puede adoptar para leer las escrituras. Si no tiene el tiempo, póngase los audífonos y escúchela en audio. O sea que hay diferentes recursos. And so my recommendation is to adopt a reading program. There are programs like Read the Bible in a Year. There is a Bible called the Chronological Bible, which organizes chapters and books by historical timing or chronology. Like when you read Genesis 1 through 11, suddenly it jumps to the book of Job. And why does it do that? Because Job lived around that time, around the time of Abraham. And so it puts it there for you so that you have an understanding of what was going on during that time. And so when you read about the life of Abraham, you can see the parallels between him and Job, because they were living around the same time. Sometimes you read a book of 1st or 2nd Kings, and suddenly it jumps to the book of Isaiah. Why? Because that particular passage in Isaiah is pertinent or goes along parallel to that chapter in the book of Kings. Remember that Isaiah was one of the prophets during the kingdom of Hezekiah, for example. Recuerdan que, por ejemplo, Isaías fue profeta durante el reinado de Ezequías. Pero usted va a notar en la Biblia cronológica que durante el reinado de Ezequías hay veces que introduce ciertos capítulos del libro de Isaías, porque van mano a mano. Y eso le ayuda a usted a entender los profetas, qué estaba pasando, porque este profeta dijo esto.
Bueno, porque este era el rey que estaba en este tiempo y estas eran las circunstancias. See, so sometimes you're going to ask, why is this prophet saying this? Well, if you read a chronological Bible that puts the prophecy parallel to the kingdom of whichever king was ruling, you're going to see who the king was and what was going on. And so it gives you an idea of why the prophet was saying these things. Número 3, separe un tiempo diario de devoción para leer la Biblia. Number 3, set aside a daily time of devotion to read the Bible. Como le dije ahorita, hermanos, si a veces es por falta de tiempo, quizá usted está manejando su auto o está trabajando, escuche la Biblia en formato de audio. Maybe because of lack of time or because you're working or while you're driving, you can listen to the Bible in audio format. That's number 4. Y número 5, hermanos, lea con el propósito de aplicar algún tema en particular a su vida. Number 5, read with the purpose of applying some particular theme to your own life. Para que tenga más interés en lo que está leyendo. ¿Ven? Preguntas hasta ahí, hermanos. Any questions? All right. So, eso es todo lo que voy a cubrir en cuanto a observación. Observación es leer la escritura. Y yo creo, hermanos, que debemos de proponernos eso todos. Dependiendo del programa que usted adopte, lo que vamos a hacer es que lo que vamos a ir aprendiendo en cuanto a la próxima parte, que es la interpretación, escójase un pasaje de lo que usted ha leído para irle aplicando las reglas que vamos a ir aprendiendo en este taller. ¿Okay? Así que vaya adoptando un programa de lectura y según usted está leyendo, escoja algún capítulo que le interese para aplicarle las reglas que vamos a aprender de interpretación. Esa es la segunda parte de los principios, ¿verdad?, que hablamos ahorita. La segunda parte es interpretación, y la interpretación tiene 3 pasos. So, interpretation has 3 steps. ¿Cuántos han oído de la palabra exégesis? How many of you have heard the word exegesis? Eso, hermanos, sencillamente es una palabra técnica. Lo que significa eso es extraer. It's a technical word. All it means is to extract. Okay? What do you extract from the scriptures? ¿Qué puede usted extraer de las escrituras? Y debemos hacernos unas preguntas. We should ask certain questions in order to extract the meaning in the scriptures. Tenemos que leer, hermanos, cuando vamos a interpretar, leer con la idea de que la audiencia que recibió esa escritura miles de años atrás era muy diferente a nosotros. Vivían en un tiempo diferente, cultura diferente, política diferente, habían ciertas circunstancias, religión, etc. And so we need to ask, or we need to read with the idea that thousands of years ago, the people who received this word of God, they were very different from us. In what sense? In the sense that they lived in a different time. They lived in, they had a different political situation. The circumstances in which they were living, the culture, the language, the religion. There's a lot of things that you need to keep in mind when you're reading the Bible. Y así que entonces nos preguntamos, ¿qué entendió la audiencia cuando oyeron esas palabras? So we got to ask ourselves, what did the audience understand upon hearing those words?
Y usted va a saber eso si usted conoce cuáles eran las circunstancias de esa época. Un ejemplo perfecto, hermanos. Leemos de la vida de Abraham, muchas cosas de Abraham. Y decimos, pero ¿por qué Abraham fue tan ignorante y no confió en la promesa de Dios de que él iba a dar un hijo? Y se pusieron él y su esposa Sara a usar un método que Dios no le dio. Bueno, si usted conoce las costumbres de aquellos tiempos, usted va a ver por qué. Y se encontraron unas tablas llamadas las tablas de Madi, que ahí, hermanos, habla acerca de las leyes que existían en aquella época, en esa región, en esa cultura. Y una de las leyes que habían era que si la esposa no podía darle hijos al varón, ella podía darle como se usa hoy en día, ¿cuál es esa palabra que se usa hoy en día? Surrogate. ¿Cómo se dice en español? Surrogada. En otras palabras, hermano, hoy en día hay veces que hay esos casos en el que una mujer no puede quedar embarazada y usa el útero de su hermana, supongamos. Le hacen una fertilización artificial en el útero de su hermana, y eso existía en aquellos tiempos, donde entonces la esposa podía darle a su sierva, de acuerdo a las leyes de aquellos tiempos, para que ella, esa es la concubina, para que ella le diera los hijos. ¿Verdad? Ahora, ¿puede usted culpar a Abraham y a Sara? No necesariamente. Está bien, fallaron, sí, faltaron en la fe, pero ellos estaban haciendo uso de lo que tenían en aquellos tiempos, que eran esas leyes. Y ellos quizás razonaron y dijeron, bueno, como ya yo estoy en edad avanzada, tú estás en edad avanzada, eres estéril, quizás el medio que Dios quiere usar es a través de estas leyes. Ellos usaron la lógica humana. Claro, no confiaron en Dios porque eso no era lo que Dios quería. Pero usted tiene que ver, hermanos, que había una circunstancia, unas leyes, una política, una religión diferente. Y usted no puede interpretarlo de acuerdo a las leyes de hoy, la religión de hoy, la política de hoy, las costumbres de hoy. Hay que entender lo que ellos entendieron. ¿Verdad? And so briefly, I'm just going to explain. Did you ever ask yourself why Abraham doubted God's promise and he listened to his wife Sarah of the promised child that they were supposed to have? Remember that he was old, she was old, she was not sterile. I mean, she was sterile. She could not have children. And so they didn't trust God and they went through some other means. Sarah gave Abraham her slave so that through her they can have a child. Well, if you think about it, you can't judge that according to today's norms, today's politics, circumstances, religion, culture. The culture back then, if you read, there were these tablets that they found called the tablets of Madi. And they were a series of codes of law. And one of those codes stated that if your wife could not give you children, then she could give you her servant, her slave, as a surrogate mother, so that she can bear a child for her. And so now you ask the question, can we really blame Abraham? I mean, it's been such a long time since God's promise. They're getting older. She's not able to have children. So now they start reasoning like you and I would reason. Maybe God wants us to use this way. It just shows you that Abraham was as weak as you and I are. He was the father of the faith, but even he doubted. Eso nos enseña que Abraham era tan débil como usted y yo, hermanos. El padre de la fe, pero también dudó. Pero entendemos un poco mejor cuando vemos lo que estaba sucediendo en aquella época. Y esto yo lo he dicho otras veces, hermanos. Tenemos que venir con ciertas preguntas al texto que estamos leyendo. We should come to the text
with certain questions. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es la intención del mensaje? ¿Qué motivó al autor a hablar o escribir? ¿Cuándo ocurrió el evento? Todas esas preguntas son importantes. En algunos casos, hermanos, el que habla es Dios. En otros casos, el que habla es el diablo. Cuando habla el diablo, hermanos, ¿va a seguir el consejo? Cuando el diablo habla, usted no va a seguir el consejo, ¿verdad que no? Por eso es importante, hermanos, ver quién fue el que dijo, quién fue el que habló. Imagínese, hermano, usted citando un versículo que fue dicho por el diablo. Un versículo dicho por el diablo. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y usted cita ese versículo como si fuera Dios. Pero si no lee el contexto y ve que fue el diablo el que dijo eso, hermanos, ¿verdad? Hay que saber quién habló. ¿Quién fue el que habló? Hay veces que son ángeles. Hay veces que es un profeta. Hay veces que es un rey. Hay veces que es un rey bueno. Hay veces que es un rey malo. ¿Quién fue el que habló? Los amigos de Job, hermanos, hombres muy sabios, hablaban muy bonito, pero no todo lo que decían era bueno. Y sonaba bonito muchas de las cosas que ellos decían, pero estaban en error. So you got to understand who the author is, who is speaking. Sometimes God is talking, but sometimes the devil is talking. And let me ask you something. If you read a passage in which the devil speaks, are you going to follow that advice? You're not, right? Remember the passage when the devil told Jesus, I will give you all these kingdoms if you bow down before me and worship me. Now, if you don't know that it was Satan who said that and you quote that as if it was the words of Jesus or the words of God himself, you're going to make a fool out of yourself. So you got to know who's speaking. ¿Quién es la audiencia? ¿A quién le están hablando? Who is the audience? Who is being spoken to? Porque hay veces que a quien le están hablando es a un siervo de Dios. Hay veces que a quien le están hablando es a un impío. Sometimes the word goes directly to a child of God. But sometimes the word goes to an unbeliever. Entonces, hermano, cuando la Biblia está dando una reprensión y está diciéndole a una persona que se va a ir para el infierno o algo así por el estilo, ¿no? Estoy aquí parafraseando. Obviamente, si usted lee el contexto, va a ver que está hablando de un impío. ¿Cierto o falso? Ese versículo usted no se lo puede aplicar a un creyente. Porque el creyente ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido redimido. O sea, hay que ver a quién se le está hablando. You need to see who is being spoken to. There are times when God or whoever is speaking to a child of God. And sometimes it's speaking to an unbeliever. So you can't take a passage that is speaking to an unbeliever and apply it to a believer. A passage that speaks of condemnation, when it's condemning an unbeliever, how do you apply that to a believer who's been redeemed and washed by the blood of Christ? You can't do that. Eso no se puede hacer, hermanos. Hay que ver cuál es la intención de el mensaje. En otras palabras, ¿qué fue lo que motivó a Dios o al profeta o a la persona que esté envuelta? ¿Qué fue lo que lo motivó a hablar? ¿Qué circunstancia? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo la persona? ¿Había una necesidad? ¿Había algún pecado en particular? ¿Cuáles eran las circunstancias que llevaron a el que habló a hablar o escribir, a decir lo que estaba diciendo? What motivated the author? What was the purpose of his message? ¿Cuál fue el propósito del mensaje? ¿Por qué ese autor dijo lo que dijo? So why did he say what he said? Was it because of a sin
in the city or in the town or a particular individual? Was it a need that was going on? What was the purpose? What motivated the author to speak or write? ¿Cuándo ocurrió el evento? When did this happen? Porque si usted estudia que, por ejemplo, la persona habló cuando el pueblo de Israel estaba amenazado por sus enemigos, supongamos. Usted tiene una idea de por qué habló, por qué usó las palabras que usó el Señor. Let's say that God spoke in a time when his people were being threatened by the enemy. And so you see how God, when he speaks to them about giving them comfort and telling them that he would protect them, you have to understand that. Hay veces, hermanos, que lo que está hablando, la persona que está hablando, esas palabras no son para usted y para mí. Son para una persona en particular. Por ejemplo, ¿a quién se le dijo, deja a tu parentela, tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré? Abraham. ¿Quiere decir que usted y yo ahora tenemos que dejar a nuestros padres y nuestra tierra y salir a ciegas por ahí? ¿Verdad que no? ¿A quién fue que Dios le dijo que dieran una vuelta cada día alrededor de Jericó y el séptimo día dieran 7? A los israelitas, ¿verdad? Bajo el mando de Josué. Quiere decir eso que usted íbamos a darle vueltas a los edificios, a la ciudad de Springfield. Que caigan al piso. O sea, hermano, eso fue para una audiencia en particular. Eso no es para usted ni para mí. Ahora, hay un principio teológico que se puede sacar de ahí y se puede aplicar a nosotros, sí. Pero aplicar eso literalmente, que usted se ponga a dar vueltas alrededor de una ciudad. Yo he escuchado, hermanos, de hombres que se casaron porque supuestamente le dieron 7 vueltas alrededor de la muchacha y por eso la conquistaron. Y yo digo, bueno, los gallos hacen eso también. Con las gallinas. Y hay veces que la gallina es lo que hace huirle. You know, so not everything in the Bible applies to you or me. God told Abraham to leave his parents and his land and to go to the land that he was going to show him. That doesn't mean that that's for you and me. You're not going to leave your parents and your land and just blindly walk to wherever your feet take you. That was for a particular individual, and his name was Abraham. When God told the Israelites to go around the city of Jericho for 6 days, and then on the 7th day to go 7 times, that was for them. That's not for us. I heard of a guy that he walked around his girlfriend, or this girl that he liked, 7 times, and they got married. That's not what the Bible says. You're not supposed to do that. That's not what we're called for. I actually saw about 15 years ago in a certain neighborhood, an empty lot. I saw people from a church walking 7 times around it to claim it for themselves. It's still empty. What did they achieve? Nothing. Just make fools out of themselves. Hace como 15 años atrás, hermanos, en un lote que está vacío por ahí cerca de la Main, vi un grupo de creyentes dándole 7 vueltas a ese lote como para reclamarlo para ellos. Hasta el día de hoy está vacío. ¿Qué lograron? El ridículo. Porque hay cosas en la Biblia que no son para usted y no son para mí. Eran para un individuo en particular. ¿Okay? Solo porque Dios le dice a Noé que construyó un arca, no quiere decir que usted iba a construir un arca. Just because God told Noah to build an ark doesn't mean that you and I need to build an ark. Okay, some things are for a particular person. Así que si usted hace estas preguntas, ¿quién, a quién, cuándo, por qué, para qué? Hágase esas preguntas. Always ask these questions. Who, to who, why, when, for what? Ask those questions so that you can understand the passage. Háganle esas preguntas para entender el pasaje. O sea, hermanos, extraer. Eso es lo más sencillo que usted puede hacer cuando está tratando de entender un pasaje. Extraer.
¿Okay? En la interpretación estamos diciendo que hay 3 pasos, ¿verdad? Ese es el primero, la exégesis, el extraer. So that's the first step in interpreting, which is exegesis. El segundo es la hermenéutica. The second one is hermeneutics. Y la palabra hermenéutica, hermanos, sencillamente significa interpretar, explicar, enseñar. Era una palabra griega, se decía hermeneuo. Y el pasaje que leímos ahorita de Jesús con sus discípulos hacia Emaús, donde dice que Él les enseñaba a ellos lo que decían las Escrituras acerca de Él, esa palabra enseñaba es la palabra hermeneuo. De ahí es que sale esta palabra hermenéutica. En otros pasajes se usa la palabra interpretar, expandir, ¿verdad? O sea, hermanos, que la hermenéutica es, de acuerdo, ¿verdad?, a la definición, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Hermeneutics, it comes from a Greek word, hermenuo. In the passage we read in Luke 24, where Jesus is talking to the 2 disciples on their way to Emmaus, and he tells that it says that he expounded the scriptures to them, so that they could know what the scriptures said about Jesus. That word to expound or to teach or to explain is the word hermenuo. Y básicamente, hermano, la hermenéutica es una ciencia y es un arte a la vez. Es una ciencia en el sentido de que hay un sistema. Hay un sistema para que usted sigue. Y es un arte porque hay veces que usted escoge las herramientas que usted prefiera en ese sistema, como mejor le ayude a usted. So hermeneutics is both a science and an art. It's a science because it has a system, it has tools. And it's an art because you pick and choose the tools that you want as you see fit, as they better help you. Y lo que yo quiero es que según nosotros vayamos leyendo toda la semana, vamos a ir aplicando estos principios. ¿Okay? Vamos a escoger un pasaje un día y vamos a sacarle una exégesis, a coger uno de estos talleres para eso, para hacer exégesis. Después otro taller hacemos un estudio hermenéutico del pasaje. ¿Okay? Posibles herramientas. Diccionario bíblico. ¿Cuántos tienen diccionario bíblico? Cómprese un diccionario bíblico, hermano. Compendios. ¿Sabe lo que es un compendio? Es como un resumen de la Biblia. Atlas geográfico del Medio Oriente. Literatura de historia del Medio Oriente. Le puede ser de ayuda. Un léxico de lengua hebrea y griega. Usted no tiene que saber griego y hebreo, pero hay veces que si usted tiene ese diccionario hebreo y griego y busca una palabra en particular, puede entender con más profundidad lo que está diciendo esa palabra. La concordancia es muy útil, hermano, cuando usted está buscando pasajes de la Biblia, especialmente cuando usted está buscando pasajes que están relacionados con algún tema en particular. Hermanos, les recomiendo una Biblia de estudios. Sabe que la Biblia de estudio viene con referencias para que usted pueda analizar. A veces hay un pasaje difícil y esa Biblia le da la referencia a otro pasaje que le explica ese pasaje. Y hermanos, no está de más un comentario bíblico. Con un comentarista bíblico, hermanos, que sea profundo en las Escrituras.
El pastor John MacArthur es uno de ellos. Henry también es muy bueno. ¿Quién es ese? Henry. Matthew Henry. Matthew Henry es muy profundo y él tiene dos tipos de comentarios. Está el conciso y el exhausto. Yo creo que el exhausto es bueno. Perdón, el conciso, el más cortito, porque el exhausto tiene tanto material, hermano, que usted se pierde. Puede comprarse el conciso, que es más corto, es como más resumido. Carlos. Hay una aplicación de Bible Study y su resumen está, tanto el conciso como el exhausto. Ambos están en la aplicación. Tanto la aplicación lo puede buscar también online también. Sí. Bible Study. También, exacto. En el internet usted puede encontrar comentarios. Está el comentario de Matthew Henry. Eso está gratis. Hay otros comentaristas más, ¿verdad? David Gusick. Charles Stanley también muy bueno. Sí, todos esos comentaristas, hermanos, tienen sus... van versículo por versículo, libro por libro, capítulo por capítulo. Porque hay veces, hermanos, que usted está tratando de comprender algo de las Escrituras y esos comentarios le ayudan. Le ayudan inmensamente. So there are some tools that I would recommend, like a biblical dictionary. Should have that. Compendiums, you know what a compendium is? It's a summary of the scriptures. A Middle East geographical atlas. It would be good if you could get a historical literature of the Middle East. Because remember, the Bible was written with the Middle East in mind. So the more you know about the Middle East, the more you're going to understand the scriptures. When we talk about politics, religion, culture, you get that from history. Okay? A Hebrew and Greek lexicon would be very useful when you're trying to understand the use of a particular word. You got to remember that we're separated by thousands of years in language. The language they use, they may have used it in a different way. There are sayings in the Bible that you and I don't understand, and it goes back to that language. Proverbs that they used back in those days that we don't use now, but it was part of their language. A concordance is good, especially for when you're looking for passages that touch a specific topic. A study Bible. You need if you want to understand and learn a lot, study Bibles are good. They are very good. When you're in a passage that's difficult to understand, it gives you references to other passages that help you understand. And a Bible commentary would be a good thing to have also, like Matthew Henry, David Gusick, Charles Stanley, John MacArthur. John MacArthur is very profound. Yeah, I would recommend John MacArthur above anybody else. Very good. He's writing in our language, in our present day language, and very profound. El pastor John MacArthur, hermano, está escribiendo contemporáneamente en estos días. Y las explicaciones de él son sumamente profundas. John MacArthur. Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos. Hermano Benjamín. Otra fuente buena de referencia es un diccionario de arqueología. También. Es muy interesante para ver exactamente los lugares donde ocurrió, donde se encuentra, donde está esto o aquello. Muy bueno. Cualquier herramienta, hermanos, que le ayude a usted a entender la política, la religión, la cultura, el lenguaje, las costumbres y todas estas cosas del Medio Oriente en los tiempos antiguos, eche mano de eso. ¿Okay? Y vamos a ver, hermanos, 5 principios de hermenéutica. Posiblemente no los discutamos todos hoy, pero yo en realidad quiero que se enfoquen en la exegética. Cuando usted comience su programa de lectura bíblica, hágase esas preguntas. ¿Okay? Pregúntese quién, a quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Hágase esas preguntas. ¿Okay? Y acuérdese que usted no puede leer un versículo solamente y tratar de entender ese versículo por sí solo.
lea todo el pasaje para ver cuál es el contexto de ese pasaje. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Si usted lee ese pasaje por sí solo, ¿qué parece que dice? Que usted tiene que esforzarse y ganarse la salvación. ¿Verdad? ¿Es eso lo que dice el pasaje? No es eso. Es que se ocupe en que usted pueda ser transformado cada día a la imagen de Cristo. Pero para eso había que leer desde el capítulo 1 en adelante. Y no leímos el capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice: yo mismo no he alcanzado la perfección, pero prosigo hacia adelante. O sea que esos 3 capítulos nos están dejando saber a qué se refiere ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, lo que quiere decir es que nuestro carácter tiene que ir cambiando, que seamos salvos de nuestro carácter día a día. And so as you adopt a reading program, I would like you to start using the exegesis, which is asking the questions. Who wrote it? Or who said it? To who? Why? When? Where? What purpose? I start asking those questions, and don't just read the one verse. Read the whole passage so you can understand where this verse is coming from. If you remember the sermon on Sunday, work out your salvations with fear and trembling. What does it seem to say if you read it by itself? That you need to earn your salvation with works. Is that what it's saying? No. Your salvation is by grace through faith, not by works. What it is saying is that you have to work out what God works within you. And that is that He is transforming you in the image of Christ. So you have to work it out. But it took reading the whole chapter 1 and chapter 2 to understand that. And we didn't read chapter 3 where Paul himself says, I have not attained that perfection yet. Even the Apostle Paul, so was he lost? No, because it's not talking about salvation. It's talking about saving yourself from your bad habits and your sins and all that stuff. And become more like Christ. But you don't get that unless you read the whole passages, right? Y esto, hermanos, si ustedes quieren lo podemos leer rápido porque ya esto lo hemos discutido anteriormente. 5 principios de hermenéutica. We can read these quick if you want, because we have discussed these already in the past. 5 principles of hermeneutics. And let's change the word hermeneutic to interpretation. Okay? It's an easier word to remember. Vamos a cambiar la palabra hermenéutica a interpretación, que es más fácil de recordar. La primera, exégesis, vamos a cambiarla a extraer. Y la segunda, hermenéutica, a interpretar. Así que durante el próximo mes, hermano, vamos a enfocarnos. La asignación de todos es, según vamos leyendo, vamos a practicar el extraer de lo que leemos. Y después compartimos qué aprendemos de cada pasaje. ¿Te suena bien eso, hermano? So, as you read for the next month, I would like you to practice the extracting part of this. Okay? Extracting. So that next time we have our next workshop, we can share what we've learned from those passages. Y cada uno, hermano, le va a sacar algo diferente a los pasajes. Recuérdese que usted está capacitado de una manera diferente a su hermano. Pero es así que nos edificamos unos a otros. And so different people are going to extract different things because we have different capacities. But that's how we edify each other. Okay? El primero de los 5 principios de interpretación es el principio literal. Básicamente lo que eso quiere decir, hermanos, es que la Biblia se lee y se entiende según el lenguaje normal. Domingo significa domingo. Sábado significa sábado. Lunes significa lunes. Agua significa agua. O sea, que no le tratemos de dar un significado que no está ahí. ¿Okay? Interpretar según el lenguaje normal.
el significado más normal, simple, más obvio, más claro. No hay significados secretos ni escondidos. ¿Okay? Y quizá usted haga la pregunta, pero ¿y esos pasajes que hablan de cosas simbólicas? Eventualmente vamos a llegar ahí. Eventualmente. So the literal principle, all it's saying is that read the Bible and understand it exactly how it's written. Saturday means Saturday, Sunday means Sunday, Monday means Monday. Water means water. So interpret according to the normal language. The most normal meaning, simple, most obvious, and clearest. That's how we should understand the Bible when we read it. And you might ask the question, what about those passages that use symbolism? We'll get to that eventually. ¿Alguna pregunta en cuanto al principio literal, hermanos? No creo que tengamos problema con eso, ¿verdad? Todos leemos la Biblia literalmente. Y lo que dice, eso es. ¿Verdad? So I don't think we have problems with that. Does everybody read the Bible literally? And it says what it says, right? I think we all have that, right? El segundo principio es el principio histórico. Y esto lo hemos mencionado ya hace un ratito. Que es descubrir el contexto histórico, cultural, político, religioso, geográfico, la época, las circunstancias, el idioma. El pacto es importante. ¿Por qué el pacto es importante? ¿En qué pacto estamos usted y yo? En el de la gracia, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, hermanos, ¿hay que sacrificar ovejas? No. En el nuevo pacto, hermanos, tenemos que abstenernos de comer cerdo. No. O sea, tenemos que entender que hay cosas que se dijeron por causa de un pacto. ¿Ok? Por ejemplo, hay un pasaje, creo que es en Deuteronomio, donde dice que no se debe de usar ropa con dos tipos de materiales. ¿Aplica eso para nosotros? Eso fue dicho dentro de un pacto en el cual nosotros no estamos. ¿Y qué intención tenía? Puede que haya sido cultural, puede que haya sido religioso. Yo no tengo la respuesta, pero hay que analizar esto. Hay que ver si era cultural o si era del pacto, que el pacto lo requería así, o si tenía que ver con algunas circunstancias donde los paganos quizás mezclaban materiales en las ropas y Dios no quería que ellos imitaran a los paganos. O sea, habría que estudiar históricamente qué era lo que estaba pasando para Dios haber establecido esa ley. Por eso es importante estudiar bajo qué pacto se dijo, qué cosas aplican a nosotros hoy y qué no aplican. Y hay que entender, hermanos, que también hay una teología encerrada en el viejo pacto. Por ejemplo, a Dios le dijo a Noé que construyera un arca. ¿Usted y yo vamos a construir un arca? No, pero hay una enseñanza teológica ahí que aplica para usted y para mí. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Sí. O sea, mientras ellos estaban en el arca, ellos estaban, ¿qué? Salvos, ¿verdad? Si nosotros vemos el arca como un tipo de Cristo, el que está en Cristo está, ¿qué? Salvo. O sea, hay un principio teológico que aplica a nosotros. ¿Ok? Pero no es que vamos a construir un arca. ¿Okay? Ni echarle ni animales ahí dentro de la cosa. Tampoco, ¿verdad? The second principle is the historical principle. And we have to discover the historical context, cultural context, political, religious, geographical, the time, circumstances, language. Covenant is very important. For example, in the Old Testament, what covenant are we in? Covenant of grace, right? The new covenant.
Do we have to sacrifice lambs in the new covenant? We don't, right? That was for the old covenant. And there are things that are relevant to the covenant. For example, I just mentioned that there's a passage in the Old Testament, I think in the book of Deuteronomy, where people are not allowed to mix and match different materials in their clothing. In other words, you can't have polyester and cotton. It's either got to be polyester or cotton. Well, does that apply to us today? No, it doesn't. Now, the question is, why did God say that? So you go back to the Old Testament and you have to figure out, I don't know the answer, but if you look at all these things, the culture, the politics, the circumstances, was it a religious thing? Was it a cultural thing? Was it that God did, maybe the pagans mixed their clothes with different materials and God did not want the Israelites to imitate them? Maybe it was that. Maybe it had to do with the ceremonies. I don't know. But it's helpful if we look into it. And we can understand it. And we can take out of that a theological teaching that applies to us in the spiritual sense. Okay? And I gave the example of Noah's Ark. We're not called to build an ark. But if you look at the theological principle, if we can understand that the ark is a type of Christ. Okay? So while the people were in the ark, they were what? Safe from the wrath of God, right? Well, if the ark is a type of Christ, those who are in Christ are what? Safe from the wrath of God. So we can take that principle out of there and apply it to us. But we can't take the principle of, I gotta build a 500-foot long ark because it's written in the Bible. No, that's not what we need to do. Amén. Vamos a cerrar aquí. ¿Hay preguntas o comentarios? Amén. Es algo afuera de lo que usted está hablando, pero que si no has permitido, por ejemplo, tirar retrato, porque si le tiras retrato a eso se me hace más fácil ahorita copiar el caso. Sí, no, está bien. No, yo lo hice ya, pero que es más difícil. Sí. Uno está copiando y a veces se pierde. Sí, no está bien. Pero que si, porque no se usan los teléfonos, pero si uno puede tirar retrato, entonces es más fácil ahorita. Sí. O si lo vuelve a leer. Sí, se puede. Sí, no hay problema. Para el próximo. Sí. Y esto lo voy a pasar a YouTube también, eventualmente. Preguntas, comentarios. Lo que estamos leyendo por encima, hermanos, de los principios que usted y yo debemos de usar para ir empezando a interpretar la Biblia. Acuérdense que yo quiero que usted adopte un programa. No tiene que ser de un año, puede cogerse 3 años leyendo la Biblia. Lo importante es que lea y empiece a aplicar el principio de extraer, que son haciendo las preguntas de quién, a quién, cuándo, cómo, por qué, para qué, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ángel. Después más adelante usted dice que vamos a coger un versículo, un capítulo de la Biblia y después vamos a ir, como uno dice, mirar papel y empezar a aplicar todo esto. Todos estos principios, sí. Porque esto que estoy dando es teoría. Lo que vamos a hacer después es meter mano en el asunto. Coger estas teorías y ponerlas en práctica, porque de nada vale que yo se las enseñe y no las ponga a practicar. Yo llevo ya años practicando esto. Para todos los domingos traer el mensaje que les traigo. O sea, y cada vez uno va mejorando y va adquiriendo diferentes destrezas, etcétera, etcétera. O sea, pero en algún momento ustedes tienen que empezar para poder ir adquiriendo estas herramientas y saberlas usar. Ustedes que usan herramientas, martillos, taladros y sierras y todo eso, ¿lo aprendieron de un día para el otro? No, tuvieron que practicar, ¿verdad? Y ahora hoy en día cogen con una sierra y a ojo cerrado hace un corte bien derechito, ¿verdad? Porque se cogieron su tiempo, ¿verdad? Bien, pues vamos a cerrar aquí, hermanos, para darles tiempo de participar de los refrigerios. Y si no hay preguntas o comentarios, pues vamos a cerrar con una oración. Amén.